Bienvenidos todos a este cuarto y última sesión tutorial del curso virtual de Evaluar para Innovar. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Vemos a varios fieles que han estado en todos los tutoriales. Esperamos que este espacio les haya servido también para avanzar y para entender más en profundidad los conceptos. En el día de hoy, Camilo, si puedes avanzar ahí, eso, en la PPT, vamos a estar revisando, mira, hay un error ahí en la bienvenida, porque vamos a revisar solamente los conceptos del módulo 5, del módulo de poder estadístico. Esta decisión la tomamos porque creemos que es un módulo que quizás es más desafiante técnicamente, entonces lo vamos a abordar más en profundidad. Y vamos a dejar un espacio más largo en el fondo para preguntas, entendiendo que es el último webinar que vamos a estar dictando, ¿ya? Para que se entienda. Entonces vamos a partir revisando los conceptos del módulo 5, para luego abrir espacio para preguntas, ¿ya? Y revisar algunos de los próximos pasos del proyecto de aquí en adelante, con miras al futuro. Entonces, vamos a estar, como les decía, mirando el módulo de poder estadístico. Esta temática es una temática que, claro, es bastante más técnica y más desafiante porque tiene mucho que ver con estadística, ¿verdad? No todos estamos formados acá en esto, pero la idea es poder darle una mirada como mucho más intuitiva, que ustedes puedan en el fondo comprender cuáles son las intuiciones detrás de este concepto, ¿ya? Para que no se pongan nerviosos si es que la están haciendo y hay dudas o si es que les da miedo el tema, como la idea es como familiarizarnos como intuitivamente con la temática. Entonces, los objetivos de este módulo son, primero, entender qué es el poder estadístico y comprender por qué es relevante en el diseño de una evaluación de impacto. La idea es entender también cómo se determina y cuáles son los factores que influyen sobre el poder estadístico, ¿ya? Bueno, les recuerdo, no di la instrucción porque como ya estamos en el cuarto webinar, no profundicé quizás suficientemente sobre las instrucciones, pero la idea es que las preguntas queden para el final, pero si tienen alguna pregunta o duda que los asalta durante la presentación, pueden ir al icono de question, que está en su programa de webinar, y hacer la pregunta por escrito, y Camilo va en el fondo a ponerla sobre la mesa. Entonces, para partir como un poco intuitivamente, cuando nosotros trabajamos con datos, siempre tenemos cierta incertidumbre, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos optimizar el diseño de nuestras evaluaciones para lidiar con esa incertidumbre que existe por el hecho de trabajar con una muestra de la población, ¿no es cierto?, con ciertos datos seleccionados. Entonces, el poder estadístico, como para introducirlo, es la probabilidad de detectar un impacto cuando ese impacto existe en la población, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la probabilidad de detectar un impacto y no de la certeza de detectar un impacto? Porque siempre cuando trabajamos con datos muestrales, cuando extraemos una muestra, que es una proporción más pequeña de la población completa, existe un grado de incertidumbre, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta incertidumbre? ¿Qué es lo que produce incertidumbre? Lo que produce incertidumbre es que nosotros, cuando seleccionamos distintas muestras de una misma población, tenemos distintos resultados muchas veces. Y ahora vamos a mirar un ejemplo para que esto quede más claro. Y a esto se le llama variabilidad muestral, que es la posible diferencia que existe en el resultado cuando extraemos distintas muestras. Y eso es lo que nos produce incertidumbre, ¿verdad? Entonces miremos el siguiente ejemplo, Camilo. Acá hay un ejemplo de lo que llamamos variabilidad muestral. Camilo, por favor, avanza. Ahí, eso, muy bien. Miremos esta siguiente tabla. Pensemos que esta es, que estamos mirando, por ejemplo, los números que aparecen ahí en tratamiento y control son días de desempleo. Y estamos extrayendo, tenemos un programa que busca mejorar la tasa de empleabilidad de los beneficiarios, y extraímos una muestra de esta población objetivo, ¿ya? Extraemos los datos para 5 personas en tratamiento y en control, ¿ya? Aleatoriamente los extraemos.
Tomo la muestra de 5 personas y tengo que los días de desempleo para el tratamiento, los ven ahí, son 9, 6, 8, 6, 2, y en promedio tenemos 6,2 días de desempleo. Y de la muestra de control extraída aleatoriamente tenemos 9,6 días de desempleo. Entonces, cuando hacemos la diferencia entre el promedio del tratamiento y el control, tenemos que el programa tuvo un efecto positivo de una reducción en el fondo de 3,4 días de desempleo, ¿ya? Bueno, tenemos un buen resultado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que hacemos el ejercicio de extraer aleatoriamente, de nuevo, 5 observaciones de la misma población? Ahora las observaciones que extraemos están en amarillo. Tenemos que los datos que extraemos aleatoriamente son bastante distintos y tenemos que en tratamiento el promedio de días de desempleo es de 9 y que en control el promedio de días de desempleo es 7,6. Como pueden ver, lo interesante de este ejercicio es que en este caso, cuando restamos el efecto del tratamiento y del control, tenemos que el programa tuvo un efecto negativo, es decir, que la gente en el grupo de tratamiento tiene en promedio 1,4 días de desempleo más que el grupo de control. Esto es como para ilustrar un poco el tema de la variabilidad muestral, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces como diseñadores de evaluaciones de impacto? ¿Ya? Obviamente aquí, chicos, les repito nuevamente, este es un tema que cuando uno contrata evaluaciones de impacto, tiene que manejar intuitivamente para poder en el fondo discutir con la persona que uno contrata, y en el caso, claro, de implementar uno mismo evaluaciones de impacto, tienen que entenderlo más a cabalidad, pero eso no se desesperen que puede ser ir mejorando en el tiempo, ¿ya? Porque es un tema más bien complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr como evaluadores de impacto? Es diseñar evaluaciones con un tamaño de muestra adecuado que nos permita minimizar esta variabilidad muestral. La variabilidad muestral siempre va a existir, porque nosotros nunca tenemos los recursos necesarios y sería un despropósito medir en toda la población, ¿no es cierto? No es un censo esto. Entonces siempre vamos a tener muestras, siempre vamos a tener variabilidad muestral. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar evaluaciones de impacto que minimicen este tipo de error, ¿ya? Que tengan un tamaño adecuado que nos permita reducir al máximo posible, dado un cierto nivel de recursos, estos errores. ¿Qué tipo de errores cometemos, entonces, a causa de la variabilidad muestral? Hay dos tipos de errores que son relevantes estadísticamente cuando hablamos de este tema. Un primer error es que yo te diga, así, en esta gráfica está muy bien ilustrado, porque en el fondo tenemos un doctor que le está diciendo a un hombre que está embarazado. Y esto, asemejado a una evaluación de impacto, sería decir que un programa tiene impacto cuando no lo tiene, cuando efectivamente no lo tiene. Y eso es un falso positivo. Y en estadística se llama el error tipo 1, ¿ya? ¿Qué otro tipo de error existe? Acá se ejemplifica también muy obviamente, que es la enfermera diciéndole a la mamá que no está embarazada cuando evidentemente lo está. Y eso en evaluación de programa se asemeja a decir que no existe impacto cuando sí lo hubo, ¿ya? Esto es un falso negativo y es en estadística llamado error tipo 2. Estos son los dos tipos de errores que uno comete cuando trabaja tratando de encontrar un efecto en una muestra y no en la población, ¿ya? Aquí los vemos de otra manera. Tenemos, por un lado, la verdad, que hablando como seriamente, nunca la vamos a poder observar. Nosotros nunca como investigadores vamos a saber cuál es la verdad, ¿verdad? Siempre estamos haciendo estimaciones. Pero imagínense que la verdad es que el programa puede tener dos opciones. Una es que el programa sí tuvo impacto y una segunda opción es que el programa no tuvo impacto. Y nosotros, como investigadores, a partir de una muestra extraída de la población, tenemos que concluir si es que en base a los datos el programa tuvo impacto o no tuvo impacto. ¿Qué posibilidades tenemos, dada esta gráfica? Tenemos la posibilidad de tener un buen resultado, que es decir que el programa tuvo impacto cuando efectivamente lo tuvo, que es el primer cuadrante, y la posibilidad de decir que no tuvo impacto cuando efectivamente no lo tuvo. Ahí estamos súper felices, ¿verdad? Porque queremos maximizar la probabilidad de tener una conclusión que sea lo más cercana a la verdad. Pero tenemos también la posibilidad de decir que el programa no tuvo impacto, perdón, que el programa sí tuvo impacto cuando efectivamente no tuvo impacto, camino a la siguiente diapositiva, que es el error tipo 1, es un falso positivo, ¿verdad? Lo que les contaba al principio.
Y en la próxima, Camilo, también tenemos el error tipo 2, que es la probabilidad de decir que el programa no tuvo impacto cuando el programa sí tuvo impacto en la realidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos el desafío como evaluador de impacto de minimizar ambas probabilidades, el error tipo 2 y el error tipo 1. Ese es nuestro desafío. En evaluación de impacto, el poder estadístico o la potencia estadística es la probabilidad de encontrar un impacto, de detectar un impacto cuando este realmente existe, el cuadrante de arriba a la izquierda, ¿ya? Entonces queremos maximizar este poder y minimizar la probabilidad de decir que el programa no tuvo impacto cuando este realmente existe. ¿Y por qué? Porque en el fondo ahí estaríamos, en el fondo, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos que tienen un impacto positivo por no tener un tamaño de muestra que nos permita encontrarlo. Y eso realmente en temas de desarrollo sería algo súper complejo, ¿verdad? Ese es un error que es muy grave en temas de evaluación de impacto. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a repasar un poco antes de seguir avanzando. Yo intento minimizar el error tipo 1 y el error tipo 2, y lo que efectivamente en la práctica yo hago, porque aquí uno podría entrar en términos más complejos como el nivel de confianza, ¿verdad?, al 95%, pero no quiero meterme en esos temas, quiero decirles que en el fondo lo que se hace es que se minimiza el error tipo 1 y el error tipo 2, y se busca maximizar el poder estadístico, que es la probabilidad de encontrar un impacto cuando este realmente existe. ¿Ya? Eso es como el concepto más importante. Antes de entrar en los factores que influyen en el poder estadístico, quiero como bajarlos un poco a la realidad, que creo que es importante. ¿Cómo se hace esto en la práctica, verdad? Porque estoy hablando como de conceptos súper elevados y de manera muy teórica. Lo que se hace en las evaluaciones de impacto, efectivamente, es que se hacen cálculos de poder al comienzo del experimento, ¿ya? ¿Para qué se hacen los cálculos del poder? Para definir el tamaño de muestra que vamos a tener que tener para encontrar un impacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fijo una probabilidad mínima de equivocarme con error tipo 1, fijo un nivel de confianza que se llama, generalmente al 95% de confianza. Fijo también un poder estadístico, qué nivel de seguridad quiero tener yo de no cometer el error tipo 2. Generalmente ese nivel el poder estadístico se fija en un 80% a un 90%. Y lo que yo hago entonces es, en base al presupuesto que tengo, fijo un tamaño de muestra que me permita entonces encontrar un efecto que yo quiero encontrar, ¿ya? Entonces, lo que hago finalmente es que tengo en el fondo un Excel en que meto todos los factores que vamos a ir mirando ahora y entonces entiendo más o menos para detectar este nivel de efecto necesito este tamaño de muestra. Ese es un poco el juego, ¿ya? El tamaño de muestra va a ser de alguna manera nuestra variable que podemos mover, ¿ya? Esa es como la variable más importante que tenemos que definir. Entonces, para recapitular de nuevo, en la práctica lo que hacemos es manipular el tamaño de muestra, ¿ya?, para detectar un efecto de X tamaño, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando y entender qué factores influyen entonces y se consideran a la hora de determinar el poder estadístico. Camilo, ¿hay alguna duda que esté matando a alguien? Pregunta antes de seguir avanzando. Por el momento no tenemos preguntas, Nicole. Sigue. Perfecto. Entonces, para entender las intuiciones que están detrás de esto, para partir vamos a partir con la más importante de alguna manera, que es el tamaño muestral. Esto es muy intuitivo. Si yo observo a una cantidad mayor de individuos de la población, si yo cuando voy a hacer mi experimento extraigo una muestra más grande, ¿no es cierto?, es más fácil y es más probable que yo encuentre un efecto, ¿no es cierto?, si es que existe este efecto. Entonces, a mayor tamaño muestral, va a ser más representativa de la población y va a ser más fácil encontrar un efecto si es que este efecto realmente existe, ¿ya? Entonces, primera conclusión, importante que les quede a ustedes en la cabeza así como mantra, a mayor muestra, tengo una mayor representatividad de la población, o sea, tengo obviamente mayor validez externa, puedo sacar conclusiones de manera más confiable sobre la población,
pero además es más probable que el experimento capture cualquier impacto que exista en la población, ¿ya? Entonces, lo bueno es que estamos minimizando el error tipo 2, la probabilidad de decir que no hay impacto cuando realmente este existe. Entonces, lo que hace el tamaño muestral es que maximiza el poder estadístico y la precisión, ¿ya? Primera verdad, si yo quiero tener mayor poder estadístico, siempre voy a querer mayor tamaño de muestra. Pero obviamente, aquí hay un trade-off importante, que es que el tamaño de muestra es caro, ¿verdad? Entonces, porque uno podría decir, ya, estamos listos, entonces, la muestra más grande posible. Pero no, porque medir en un tamaño de muestra más grande es mucho más caro. Entonces, ahí vamos a entrar a jugar, ¿verdad? Pero primera verdad, entonces, que mayor muestra nos permite, además de tener más representatividad. ¿Qué significa más representatividad? Mis conclusiones son más extrapolables a la población completa, pero además es más probable que yo sea capaz de detectar un efecto cuando este realmente existe. O sea, tengo más poder o potencia estadística, que es clave en una evaluación de impacto, para no cometer el error de decir que un programa no tiene impacto cuando realmente lo tiene. Así como recapitulando. Segundo factor súper relevante para el tema de cálculos de poder, el tamaño del efecto, ¿ya? Intuitivamente, no es lo mismo capturar un efecto gigante que capturar un efecto chiquitito, ¿no es cierto? Yo necesito más esfuerzo para poder ver un efecto enano que un efecto grande, ¿ya? De manera exacta y precisa. Entonces, si yo tengo las siguientes imágenes, obviamente, para mí es mucho más fácil identificar con precisión la imagen 1 que la imagen 2. Para identificar la imagen 2 yo tendría que hacer así como un zoom gigante, ¿verdad? Para poder verla y decir de qué tamaño es, si existe o no, ¿no es cierto? Esa es como un poco la intuición. Camilo, estamos en la diapo de que tiene dos imágenes, más adelante. Más adelante. Tamaño del efecto, ahí. Perdón, ahí estamos más alineados. Entonces, lo que les decía, ¿cuál imagen podemos detectar más fácilmente? La imagen que es más grande, ¿verdad? Esto mismo nos pasa con el efecto que queremos detectar en una evaluación de impacto. Un efecto más grande es como la imagen más grande. Y cuando tenemos un efecto más grande, podemos identificarlo con mayor precisión y de mayor confiabilidad con menor muestra. Entonces, para ver un efecto más grande, yo requiero relativamente menos muestra que para ver un efecto muy chiquitito. ¿Ya? Esa es como la intuición. ¿Qué significa esto? Y aquí como ustedes van a decir, ya, pero ¿cómo sé yo qué efecto va a tener mi programa? Lo que se hace acá, en la práctica, en los cálculos de poder al inicio de una evaluación de impacto, es que uno busca evidencia de otras evaluaciones de la misma temática y también teóricas sobre más o menos qué tamaño en desviaciones estándar tendría el efecto de un programa. Hay programas y temáticas en las que ciertas intervenciones se sabe que producen efectos mucho más grandes. Por ejemplo, cuando hablábamos al inicio de este curso, las evaluaciones de impacto arrojan que los programas de información sobre retornos a la educación tienen efectos más grandes que los programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas. Entonces yo sé que si mi programa tiene más que ver con lo primero, me puedo esperar un efecto en desviaciones estándar más grande que en el otro. Entonces uno hace un poco de revisión de la literatura para saber más o menos qué tipo de efecto voy a esperarme. Y hago el cálculo de poder como estimando más o menos ese efecto, ¿verdad? Entonces igual acá, en esto de cálculo de poder, uno hace varios supuestos, ¿ya? Es un trabajo bien interesante en ese sentido. Pero lo importante que tenemos que tener en mente es que un efecto que yo sé que va a ser grande en desviaciones estándar requiere generalmente una muestra más pequeña que la muestra que requiero para detectar un efecto pequeño en la población, ¿ya? Camilo, aquí estábamos en la siguiente diapo, perdón, de tamaño del efecto. Hasta ahora me imagino que es bastante intuitivo, ¿ya? Siguiente factor que se toma en cuenta en los cálculos de poder. Dale, Camilo, hacia adelante. El take-up, o nivel de participación de los participantes, valga la redundancia, del programa en el tratamiento. Como ejemplo, si yo tengo, como en la primera diapo, en el cuadrante de la izquierda arriba, un programa en el que el take-up, es decir, el porcentaje de asignados a participación participan efectivamente en un 100%, el efecto promedio del programa
va a ser más grande en tamaño, que si el nivel de participación en el programa es del 50%, que es el segundo ejemplo acá abajo en el cuadrante derecho abajo. Por ejemplo, arriba, si las 4 personas que participan en el programa, o sea, que están destinadas a participar, seleccionadas para participar en el tratamiento, participan, el efecto del programa se va a producir en las 4 y por lo tanto el efecto promedio del tratamiento va a ser mayor que en el caso que está abajo, en que la mitad de los participantes participan, entonces el efecto promedio es más pequeño, ¿ya? Adelante, Camilo. Entonces, por la regla anterior, en el fondo de tamaño del efecto que acabamos de revisar, si yo para un nivel de poder dado tengo un nivel de participación imperfecto, es decir, no todos los asignados a tratamiento van a recibir efectivamente el programa. ¿Por qué? Porque mi programa yo ofrezco tasas de interés más bajas para el ahorro. Quizás no todas las personas a las que se le ofrece lo van a tomar, ¿verdad? Entonces el impacto promedio se va a repartir entre más personas que no necesariamente tuvieron el efecto del programa, ¿no es cierto? Eso implica efectos más pequeños. Y nosotros ya aprendimos en las diapos anteriores que para encontrar efectos más pequeños requiero un nivel de muestra más grande, ¿verdad? Entonces, este otro nivel, este es otro factor importante a tener en cuenta a la hora de hacer cálculos de poder. Un efecto más pequeño requiere una mayor muestra, y por lo mismo, si tenemos participación imperfecta, es decir, si no todos los asignados a tratamiento reciben el programa, tenemos que prever niveles mayores de muestra para detectar un impacto más pequeño, ¿ya? O sea, en la cabeza que tengo que tener yo y ustedes, que si yo sé que mi programa tiene el riesgo de que no todos los participantes lo tomen, eso también nosotros lo sabemos históricamente, ¿verdad? Ustedes que implementan programas de educación o de capacitación a jóvenes, saben que cuando se ofrece el programa muchas veces los jóvenes no asisten, ¿no es cierto? Y si yo sé que va a pasar eso, tengo que tener un mayor nivel de muestra que considere que entonces puede tener un efecto más pequeño dado que no todos van a participar, ¿ya? Siguiente diapo, Camilo. Este es bastante intuitivo. ¿Qué otro factor se toma en cuenta para el cálculo de poder? Es la varianza de la variable de resultado. Pónganse en el caso de un programa que tiene como objetivo aumentar la altura de los niños a través de nutrición, ¿no es cierto? Un programa, un invento este que tengo yo. Si en la población, bueno, voy a partir por algo básico. ¿Qué es la varianza? Para los que están un poco perdidos con ese concepto. La varianza es la distancia de cada observación de la variable de resultado, de cada observación de cada persona con respecto al promedio de la población, ¿ya? Entonces, una varianza más alta es una población más dispersa. Imagínense una población en que la gente en altura varía mucho. Tenemos enanos y altos, ¿verdad? Una población con menos varianza es una población en que todas las personas están más cerca del promedio, ¿ya? Entonces, intuitivamente, Camilo, mejor avanza a la siguiente, que es más fácil explicarlo. En una población con poca varianza, es decir, que toda la gente está más cerca del promedio, y yo selecciono una muestra en que todos van a estar igual más cerca del promedio, ¿verdad? Porque es una muestra de la población, y separo entre tratamiento y control, y en ambos grupos voy a tener gente que está cerca del promedio, porque hay poca varianza. Si todas las alturas son muy parecidas, y hay un cambio en el tratamiento, va a ser más fácil verlo que en el caso en que las alturas sean súper diversas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mismo tratamiento y en el mismo control va a haber mucha diversidad de alturas, entonces detectar un cambio pequeño va a ser muy difícil, ¿ya? Es súper intuitivo esto. No me quiero meter en la razón estadística de por qué el poder disminuye cuando hay mucha varianza. Quiero que lo entiendan como intuitivamente. Si hay mucha dispersión en la variable de resultado, es más difícil encontrar un efecto, ¿ya? Que si es que hay menor varianza en la población. Esa es como la conclusión. Entonces, en una población con poca varianza es más fácil encontrar un efecto. Ahí tenemos el ejemplo en la siguiente, dale Camilo, de una población con alta varianza, que era lo que yo les explicaba. Tienen una población en que hay mucha diferencia entre las personas y por lo mismo es más difícil detectar un cambio pequeño entre el grupo de tratamiento y control. Y eso, bueno, estadísticamente tiene que ver con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, para los que tienen más conocimiento estadístico,
pero eso no me voy a detener con detalle ahora porque va a confundir más que aclarar. Entonces, siguiente diapo, Camilo, lo importante, lo que tienen que quedarse así en la cabeza full, es que para un nivel dado de poder, mayor varianza en la variable de resultado en la población nos implica mayor muestra, ¿ya? Para detectar el efecto. Siguiente, Camilo. Vamos a una que se llama proporciones de asignación, que es nuestra penúltima factor que influye en el cálculo de poder. Para un nivel de muestra dado, ¿ya? Si yo ya tengo el nivel de muestra a partir del cálculo de poder, tengo que saber intuitivamente que el poder se maximiza cuando la muestra se divide equitativamente entre el tratamiento y control, ¿ya? Lo mejor es tener 50% de tratamiento, 50% de control, ¿ya? Pero obviamente acá hay un trade-off, porque es más caro asignar personas al grupo de tratamiento, ¿verdad? Porque les entrego un programa. Para mí es más barato asignar más gente al grupo de control que al grupo de tratamiento. Pero estadísticamente es mejor que sea equitativo. Y eso tiene que tener una explicación en el fondo estadística, que es que cuando es equitativo, tengo más precisión, es más angosta, cada una de las distribuciones de tratamiento y control, y por lo mismo tengo mejor capacidad de detectar un efecto, una diferencia entre ambos grupos. Entonces, idea fuerza. Lo mejor estadísticamente es más eficiente distribuir con la misma proporción el tratamiento y el control, pero voy a tener que a veces ceder un poco de eficiencia como estadística, porque tengo un tema de presupuesto. Entonces, por eso el cálculo de poder se mete en todas estas variables a la juguera y se busca la manera más eficiente de maximizar poder dado un tamaño de muestra, ¿ya? Es un juego todo el tiempo, un trade-off. Y la última variable tiene que ver con la correlación intraclúster. ¿Qué significa un clúster? Como vimos en la clase en que revisamos los diseños de aleatorización, yo les explicaba que uno puede aleatorizar, no a nivel individual a las personas, persona tratamiento, persona control, sino a nivel de grupos, ¿ya? ¿Y por qué voy a querer hacer eso? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los riesgos de contaminación? Por ejemplo, si tengo un programa en que asigno profesores, un profesor adicional, por ejemplo, a una escuela. Mi programa es ver el impacto de tener escuelas con más profesores, es decir, con salas más pequeñas. Yo ahí tengo que aleatorizar a nivel de escuela, porque si yo meto un profesor más en una escuela, no estoy impactando solamente a ciertos niños, sino a toda la escuela, porque toda la escuela va a tener salas más pequeñas, ¿cierto? Con menos alumnos por profesor. Entonces hay casos en que necesito aleatorizar por grupo, porque sería incorrecto aleatorizar a nivel de persona, porque los efectos se comparten en el grupo, ¿cierto? Cuando este es el caso, me puede pasar que dentro de un mismo grupo las personas sean más similares o más distintas, ¿verdad? Generalmente, en la práctica, pasa que dentro de un mismo grupo las personas tienden a ser más similares entre ellas. Por ejemplo, en dos colegios distintos, dado que las personas vienen de un territorio o comuna, como decimos en Chile, parecida, de un nivel socioeconómico, en el caso chileno también parecido, eso hace que estadísticamente las personas de ese mismo grupo sean más parecidas, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Intuitivamente, Camilo avanza dos más, en la diapo que explica la correlación intraclúster ahí mismo, no, anterior. Eso. Entonces, como les decía, la correlación intraclúster es una medida de qué tan similares son los individuos dentro de un grupo, ¿ya? Siguiente. Si yo tengo que la correlación intraclúster es alta, es decir, que es muy probable, eso pasa en los grupos, pasa que entonces los individuos dentro del grupo son muy similares, ¿ya? Y eso implica que tengo menos poder que en el caso con correlación intraclúster baja o sin correlación intraclúster, es decir, aleatorizando a nivel individual, ¿ya? ¿Por qué pasa eso intuitivamente? Piensen que cada observación del mismo grupo me provee menor información, es menos rica porque se parece mucho, ¿ya? Entonces voy a requerir mayor muestra
para encontrar un efecto, un cambio, ¿ya? Entonces, si yo quiero mantener el poder estadístico y necesito aleatorizar a nivel de clústeres, por lo que hablábamos antes, por riesgos de contaminación y otros factores logísticos, entonces necesito más clústeres. Voy a necesitar más muestras, que significa más colegios, más salas de clases, más comunas, más grupos. No me sirve aumentar el número de personas dentro del grupo, ¿ya? Porque esto tiene rendimientos decrecientes. Si yo agrego más personas dentro del mismo grupo, como las personas se parecen mucho, no voy a estar agregando información que es rica y valiosa estadísticamente, ¿ya? Entonces lo que me sirve es aumentar el número de clústeres, ¿ya? Entonces, siguiente diapo, Camilo, muchas gracias. Para una muestra dada, vamos a tener menos poder si aleatorizamos por clústeres. O sea, siempre aleatorizar por clústeres va a requerir mayor muestra que aleatorizar a nivel individual, ¿ya? Y además, siguiente, si tengo, cuando aleatorizo por clúster, si tengo una alta correlación intraclúster, es decir, si los individuos dentro del clúster son muy similares, vamos a necesitar una muestra aún más grande, es decir, más clústeres, que tenemos clústeres que tienen baja correlación intraclúster, o sea, en que las personas igual son bastante distintas, ¿ya? Estadísticamente. Entonces, recapitulando, yo sé que estos conceptos son difíciles, pero creo que intuitivamente se pueden entender antes de meterse al tema ya más estadístico, ¿ya? A mayor muestra, siempre que tenemos mayor muestra tenemos más poder. O sea, el nivel de muestra, un mayor nivel de muestra maximiza el poder estadístico, es decir, la posibilidad o la probabilidad de encontrar un efecto cuando este efecto realmente existe en la población, ¿ya? Para encontrar un efecto pequeño, requiero mayor muestra, siempre, que para encontrar un efecto grande, ¿ya? Si yo tengo take-up o nivel de participación bajo en mi programa, voy a requerir también planificar un nivel de tamaño muestral mayor para poder encontrar el efecto. Si tengo una población muestral con alta varianza en la variable de resultado, requiero también un nivel de muestra mayor, ¿ya? Ahí hay algo interesante que cuando yo, se los digo nomás, pero cuando yo levanto líneas de base, además de datos de seguimiento, también reduzco un poco esa varianza en la variable de resultado. Entonces siempre es recomendable también por esto, levantar información de línea de base en las evaluaciones de impacto. Estadísticamente las vuelve más eficientes. Luego, para una muestra dada, si yo distribuyo en esa muestra a las personas aleatoriamente en tratamiento y control, en proporciones iguales, estoy maximizando el poder también. Es más eficiente estadísticamente, en términos de poder, distribuir igual a tratamiento y control. O sea, 50% y 50% de tratamiento y a control. Pero obviamente siempre juego ahí con el costo, ¿verdad? Lo que yo les decía. Entonces hay un trade-off. Luego, para una muestra dada, si yo aleatorizo a nivel de clústeres, a nivel de grupos y no a nivel individual, tengo menor poder. O sea, voy a tener que tener muestras más grandes también. Y por último, si yo tengo clústeres con mayor correlación intraclúster, es decir, en que las personas son más parecidas dentro del grupo, voy a también requerir un mayor tamaño muestral. Esas son las intuiciones que son muy relevantes para entender el tema de tamaño de muestra y poder estadístico. Espero que se haya entendido. Última cosa que quiero decir también, que es bien importante, es que en el fondo todos estos datos, lo que les decía antes, toda esta información que yo meto a la juguera cuando hago los cálculos de poder al inicio de la evaluación de impacto para saber qué nivel de muestra tengo que sacar de la población, la mayoría de estos datos, el take-up, la varianza, la correlación intraclúster, el tamaño del efecto que quiero detectar, son cosas que yo no sé, no las tengo, no las observo, ¿no es cierto?, con certeza. Entonces siempre acá lo que hacemos es hacer supuestos y hacer estimaciones de cada una de estas cosas, recurriendo a información de la literatura, de estudios realizados en programas similares, o estudios realizados de la población objetivo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa de mejoramiento del rendimiento escolar en escuelas en Chile, y mi variable de resultado es el CIMSE, que es la prueba que se les hace a los chicos en cuarto y octavo básico para entender el rendimiento académico y el aprendizaje que tienen, y yo quiero estimar más o menos la varianza que va a existir en esta variable de resultado de la población. Yo no la conozco, ¿no es cierto?
para la población, pero sí puedo ir a estudios de CIMSE y calcular más o menos la varianza que existe en la población para el CIMSE en alumnos de cuarto básico y usar ese número para estimar la varianza de la población que voy a tener en mi evaluación, en la muestra de mi evaluación de impacto, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos es meter a la juguera estos factores, estimándolos, haciendo supuestos, para poder, de nuevo, elegir el tamaño de muestra que maximice el poder, minimice el error tipo 2 y el error tipo 1 que puedo encontrar al trabajar con muestras y no con poblaciones, es decir, con datos de muestras y no con poblaciones completas. Eso por el lado del poder estadístico. Como vieron, nos tomamos bastante más rato que el que nos tomamos siempre, porque es un tema más complejo que requiere mucha intuición, ir entendiendo como la intuición del tema más que la estadística, porque ahí no tendríamos la capacidad de revisarlo en esta media hora. Entonces, abro el espacio, ojalá para preguntas que tengan que ver con este tema primero, y luego para que aprovechemos estos 20 últimos minutos para preguntas que ustedes tengan en el tintero y que quieran resolver en esta instancia, ¿ya? Así que abro el espacio para preguntas. Camilo, te dejo entonces a ti la mano. Por el momento creo que no hay preguntas, no sé si es porque quedó todo claro o porque no han llegado a ese módulo. Por favor, necesitamos saber si es que los dejé muy colgados, cómo se sienten, por favor, un poquito de... Ah, hay una pregunta de Eder. Eder, ¿Todos los estudios deben emplear clústeres? No, no necesariamente. Cuando nosotros revisamos, que creo que Eder no estaba en ese webinar, pero es súper importante volver a revisarlo, cuando nosotros definimos el diseño de aleatorización, ¿cómo vamos a aleatorizar? Va a ser importante pensar en si logísticamente o técnicamente necesito usar clústeres, ¿ya? ¿Qué razones tenemos para usar clústeres? Por ejemplo, si yo quiero tener mayor representatividad en ciertos grupos para sacar conclusiones en esos grupos específicos, necesito aleatorizar por clústeres, ¿ya? A nivel de, por ejemplo, nivel socioeconómico, género, hay distintas formas de definir clústeres. Eso es estratificando, más bien. La aleatorización por clústeres se hace cuando uno tiene riesgos de contaminación. Es decir, voy a usar otro ejemplo, distinto al del profesor. Si yo tengo una intervención, por ejemplo, en la que trabajo con involucramiento parental, quiero hacer talleres para los padres de las escuelas para fomentar el acompañamiento y el involucramiento de esos padres en el proceso de aprendizaje de los niños, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo aleatorizo a nivel individual y quiero detectar el efecto a través de aleatorizar a nivel individual? Técnicamente yo sé que el padre que va a las charlas puede que tenga contacto con el padre que no va a las charlas en la misma escuela, ¿ya? Entonces, intuitivamente yo sé que el efecto del tratamiento puede también impactar a los padres que no fueron asignados al tratamiento, ¿cachai? Perdón, se me salió un chilenismo. Si yo asigno a nivel de padre, o a nivel de sala de clases, por ejemplo, que sería otro tipo de clústeres, yo sé que tengo el riesgo de que el tratamiento se contamine a otra clase o a otro padre, por boca a boca, a través de los niños, ¿no es cierto? Como que hay riesgo de contaminación, y eso es perjudicial para una evaluación de impacto. Entonces, cuando yo veo que existen riesgos de contaminación, yo aleatorizo a nivel de grupos, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo quizás más cercano es de la CEMEX, en programas de urbanización o de construcción de carreteras o de construcción de pavimentación de caminos rurales. Yo sé que si yo pavimento un camino rural, toda la gente que está al kilómetro a la redonda de ese camino rural se va a ver beneficiada por esa mejora, ¿no es cierto?, de la calle o del pavimento. Entonces no tiene sentido aleatorizar a nivel individual, sino que hay que aleatorizar a nivel de pueblo, por ejemplo, ¿ya? O de... Esa es como un poco la intuición, no sé si se entiende, espero que sí. Veo ahí a Gilma que dice, las preguntas llegan cuando nos toque aplicarlo. Sí, yo sé que es así, pero la idea
es que cuando les toque aplicarlo tengan la intuición al menos y también puedan ponerse a estudiar ahí con al menos entender la intuición que está detrás de esto. Y claramente en el taller en el curso presencial que estaremos implementando en México, todo esto se va a trabajar de manera más práctica y tomando como ejemplo los programas que ustedes estén implementando, pero en este espacio es muy difícil hacer eso, entonces yo sé que ese es el desafío, pero creo que entenderlo intuitivamente es el primer paso, al menos. Veo ahí que otra persona dice que está muy claro, gracias por el reforzamiento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acuérdense que no tiene por qué ser del tema poder estadístico, aquí la idea es que ustedes pregunten las dudas que tienen en el tintero, preguntas de los próximos temas también, si les surgen. Bueno, y recordarles que este es nuestro último webinar, porque por temas de tiempo y de asignación de recursos tenemos que empezar a dedicarnos al curso presencial, a prepararlo. Reforzar que ustedes las dudas que tengan las pueden enviar a info@innovacional.com o que pueden también a través de la plataforma del curso virtual hacer preguntas a la gente de JPAL, que siempre son los más expertos. Así que aprovechen ahí que tienen a la gente de JPAL a través del curso virtual, hagan las preguntas, hagan los ejercicios. Este curso de evaluación de impacto es un curso muy potente, o sea, como pincelada inicial los va a dejar muy arriba de la pelota en el tema de evaluación de impacto, entonces aprovechenlo, es gratuito, tienen hasta el 17 de mayo para completarlo, hay tiempo, entonces aprovechen este privilegio de poder aprender así de este tema con gente tan experta como la gente de JPAL, y entonces los incentivos que sigan avanzando, los próximos módulos son el módulo de medición, en el que van en el fondo a profundizar sobre los tipos de errores que se producen cuando uno va a encuestar a la gente, errores que se producen generalmente como por la forma en que uno hace las preguntas, ¿no es cierto? Entonces ahí nos van a dar indicaciones de cómo hacer las preguntas de manera de minimizar el error de respuesta o de medición. Súper interesante también como tema. Les va a servir no solo para evaluación de impacto, para todas las evaluaciones de procesos que estén haciendo, para medir sus indicadores. Luego van a poder ver el tema de aspectos operativos, de una evaluación de impacto, súper interesante y súper importante, porque muchas veces ahí es donde uno se cae, ¿verdad?, en la implementación de la evaluación de impacto. Y luego todos los temas que tienen que ver con el desafío después del diseño. ¿Qué pasa cuando cuando yo diseñé una evaluación de impacto, pero la gente no fue al programa, no tengo un cumplimiento perfecto, un take-up bueno, cuando la gente se cambia del grupo de tratamiento al grupo de control, ¿qué pasa? También puede suceder que gente que fue asignada al tratamiento efectivamente no participó, o gente que fue asignada al control sí participó del programa, ¿verdad? Cosas que pasan en el terreno. ¿Qué hacer con eso? Luego hay un módulo sobre uso de evidencia, cómo usar la evidencia que existe y la que yo mismo produzco. Y luego hay un módulo que hace como un cierre de todo el curso, que es el módulo de evaluación de principio-fin, que lo recomiendo muchísimo, muy interesante, y hace como un buen cierre del curso virtual. Entonces, los incentivos a que sigan avanzando, tienen más de un mes para terminarlo. Diga. Nicolai, 2 preguntas. Ya. ¿Dónde las pregunta? Eso, ya bueno. Te las leo. Lucy pregunta, en relación con el TCAP, ¿qué se puede hacer para mejorar el TCAP? Perfecto. Bueno, el TCAP se puede hacer en el caso de... Es una buena pregunta esa, porque es bien de implementación. En el fondo, ¿qué hago yo para mejorar el TCAP? Me aseguro de que la oferta del programa esté bien especificada y que sea como una oferta que sea atractiva para la gente que la estoy ofreciendo, ¿verdad? Pero en el fondo, si tengo un nivel bajo de take-up y yo estimo que voy a tener un nivel bajo de participación, lo único que puedo hacer es agrandar el tamaño de muestra, ¿verdad? Porque tampoco sería bueno, porque contaminaría la evaluación de impacto también, ir a buscar a la gente a la calle para que asista al tratamiento. Tampoco, a menos de que sea parte del diseño del programa, hacer un esfuerzo de proporcionado porque la gente tome el programa también podría afectar y tener sesgo en los resultados de la evaluación de impacto también. Entonces yo creo que lo importante es hacer un buen diseño del programa, que el programa sea atractivo para la población objetivo, que esté diseñado en base a las necesidades de la población objetivo,
y preocuparme por cosas súper simples y súper importantes, como súper de implementación, que las personas efectivamente puedan llegar al lugar en que se implementa el programa, que tengan la capacidad de movilizarse al lugar físico en que se va a implementar, que tengan la información para saber cuándo comienza, cuándo termina, o sea, como temas más bien súper de implementación y operativos, ¿ya? Y bueno, más adelante vamos a ver también qué tipo de cosas podemos hacer cuando ya tuvimos un mal take-up para corregir en el fondo las evaluaciones de impacto del programa mismo. Eso. ¿Y la siguiente pregunta, Camilo? Nicole, dice anónimo, no aparece el nombre. Tengo problemas para interpretar las preguntas de los casos del módulo 8. ¿Cuentan con un manual un poco más detallado? No, no Porque, tenemos un manual, pero para interpretar las preguntas del módulo 8, desafíos por el diseño. Mira, si nos mandas un correo, como la duda específica, ya me ha pasado antes que hay otros participantes que han tenido dudas de casos y nos mandan un correo y nosotros les mandamos ayuda más específica. Así que adelante, mail a info@innovacional, quizás con el pantallazo, y nosotros podemos ayudarte a entender la pregunta, sin problema. sí, o que nos diga qué es lo que no entiendes y Sí, tal hablamos cual. también con JPAL. O en la plataforma, abrir la discusión. También Claramente, sería interesante porque así le abres la posibilidad a otros que quizás tienen las mismas dudas y que no se atreven a preguntarlo, de que JPAL haga la aclaración también. Sí, puede ser eso interesante. también. Hay dos caminos, o pueden ser los dos. Uno es escribir en el foro del grupo para que JPAL responda, y la otra es escribirnos a nosotros para ayudarte como personalmente. Puedes hacer las dos. Yo creo que sería bueno que lo hagan en el foro para abrir la pregunta a los demás, porque muchas veces lo que uno no entiende o en lo que uno no tiene dudas, mucha más gente tiene dudas también. Entonces quizás es bueno que se abra la discusión en el foro de la plataforma. Eso, Camilo, ¿puedes avanzar un poquito más? Eso. Quiero como terminar recordándoles lo siguiente. Tenemos la próxima semana, el jueves, el límite, el último día para postular al curso presencial de Evaluar para Innovar, ¿ya? Que se va a realizar en México, en Monterrey, entre el 20 y el 23 de mayo de este año. El jueves 4 de abril es el último día para postular. A todos les debería haber llegado un mail en el que las instrucciones son completar dos documentos. Uno que es un documento de SurveyMonkey, en el que ustedes tienen que completar distintas preguntas para postular. Y luego hay un documento que tienen que firmar como de compromiso. Ambos documentos tienen que estar entregados al equipo por medio de las instrucciones que salen en ese correo antes o hasta el jueves 4 de abril, ¿ya? Luego de eso, nosotros vamos a revisar, vamos a comunicar los resultados durante la semana del 8 de abril, vamos a escribirle a cada uno de los seleccionados para contarles si fue seleccionado y con qué tipo de beca o sin beca fue seleccionado, y luego de eso ustedes se comprometen a participar o no, ya toman la decisión. Entonces los incito a postular, no pierdan la oportunidad, este curso va a ser muy interesante porque vamos a trabajar con los casos que ustedes, vamos a trabajar en ejercicios prácticos sobre los casos que ustedes lleven. Entonces los incentivo mucho a que postulen, no pierdan la oportunidad. Y por último, recordarles que, una vez más, que el curso virtual va a estar abierto hasta el viernes 17 de mayo, que para recibir el certificado de completitud tienen que efectivamente completar el curso. No se pierdan la oportunidad de tener el certificado, así que tienen más de un mes para terminar el curso, ¿ya? Recordatorio, no va a haber ni una posibilidad de mover eso, porque no depende de nosotros, entonces, por favor, ténganlo en mente. Eso, por mi Ulti- parte y la de Camilo, agradecerles muchísimo por haber asistido a esta instancia. Espero les haya servido para entender, para profundizar y para revisar los contenidos del curso. Y espero que cada uno pueda seguir avanzando y se motive con ir al curso presencial. Camilo, no sé si tú quieres decir algo. Última pregunta de Natalie Uribe. Sí. ¿También es necesario que las ARCES se postulen o estas ya están completadas? No sé a qué ¿Arces? se No, refiere. no entendí la pregunta yo. No sé si tú, Yo Camilo, tampoco. No entiendo. no sé lo que significa ARCES. Quizás ahí si nos como describes más en detalle qué significa, podemos responder a la pregunta. Sí, qué son las ARCES? Eh, Ah, las ya, redes. perfecto. Las redes de responsabilidad. Natalie, no sé si te llegó el correo.
primera cosa que me tienes que confirmar es si te llegó el correo, porque si te llegó, está todo explicado en el correo. A las empresas y fundaciones empresariales les llegó un tipo de formulario y a las redes de RCE les llegó otro tipo de formulario. Un tipo de formulario que es específico a las redes de RCE. Entonces, si te llegó el mail, tienes que completar lo que te llegó y estás postulando de manera perfecta. Pero tienes que confirmarme de que te llegó ese correo, que debería haberte llegado porque te lo enviamos, pero quiero estar segura de que te llegó para que estemos tranquilos. Sí, tal vez hacerle la claridad. Acuérdate que llegó un solo correo con la opción A y B. Entonces, No, eso no es así. A la gente de fundaciones empresariales le llegó el correo para las fundaciones empresariales y empresas y a las redes le llegó el de redes. A algunas personas específicas ok, que postularon y que no sabíamos si eran pertenecientes a redes de RCE o a empresas y fundaciones empresariales, les mandamos las dos opciones para que se autoseleccionaran, claro, ok, que ok. ellos identificaran a qué pertenecen. Pero, Natalie, yo estoy segura que en tu caso te llegó la de red de RCE. Entonces, lo que tienes que hacer es revisar si ese mail te llegó. Lo vamos a reenviar esta semana el mail de todas maneras, pero es un mail que especifica las instrucciones para postular al curso presencial y esas instrucciones ya están de alguna manera como precisadas para cada uno si es que es red o empresa o fundación. Buenísimo, ya lo encontraste. Sí. Excelente. Así que eso, despedirnos. Camilo, no sé si tú quieres decir algo más. No, recordarles que pueden escribirnos. Ujú. Por favor, utilicen el foro, utilicemos el foro para empezar a, digamos, a resolver las dudas que nos queden de aquí en adelante. Y nada, las postulaciones, hacerle fuerza a las postulaciones, no pierden nada, hagamos el intento, sabemos que hay que hacer un poco de trámite en las empresas y todo eso, pero hagamos el esfuerzo que el curso va a estar bueno. Sí, no se Muchas van a gracias. arrepentir. Y si necesitan ayuda con la postulación o tienen dudas, también escríbanos, no tengan vergüenza. Estamos para eso. Así que eso. Muchas gracias a todos, Camilo incluido, y fue un gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.